Hoy quiero hablarles de una propuesta para salir de la crisis económica en la que nos encontramos. Planteo esta propuesta porque la improvisación de este gobierno en materia económica, juntamente con las leyes de corte populista que viene aprobando el Congreso, nos están llevando inexorablemente a una depresión económica de imprevisibles consecuencias. Las noticias en el frente económico han sido peores que las esperadas por los analistas económicos. En el mes de abril, el INEI ha divulgado que el PBI ha caído más de 40% y que en el área de Lima metropolitana 2.318.000 personas han perdido su puesto de trabajo. Y el mes de mayo será similar. El presidente Vizcarra, para hacer frente a esta situación, en forma improvisada, ha anunciado el programa Arranca Perú para la creación de 1 millón de puestos de trabajo. El programa Arranca Perú ha sido planteado sin ninguna planificación ni estructura y por lo tanto va encaminado a ser un fracaso como lo ha sido la reactivación con cambios. Va a ser un botadero de plata que será utilizado por los gobiernos locales para crear trabajo temporal y en actividades poco productivas y con fines electorales. Y lo peor, que este tipo de programas no nos sacará de la depresión económica en que nos encontramos. La pregunta que debemos hacernos es si existe una alternativa al programa Arranca Perú. Y la respuesta es que sí existe. Basta hurgar en el pasado para saber qué se hizo en circunstancias similares cuando países tuvieron que enfrentar una depresión económica. Lo que se tiene que hacer es lo que hizo el presidente americano Roosevelt en 1929 con su programa Civil Conservation Corps durante el New Deal. Al igual que en el New Deal, el programa debe ser estructurado con ayuda de las Fuerzas Armadas y apoyo de las universidades, defensa civil y el sector privado. ¿Por qué se requiere que participen las Fuerzas Armadas y el sector privado? Porque una gran parte de las constructoras se encuentran impedidas de contratar con el Estado y en esa situación es imposible movilizar a 2 millones de desempleados en actividades de inversión y reactivación. Para movilizar a 2 millones de trabajadores, como lo hizo Roosevelt, se requiere la participación de las Fuerzas Armadas, porque en este momento los militares son los únicos que tienen la capacidad organizacional para estructurar un ejército de empleados voluntarios de 2 millones de personas en el corto plazo. Para poder concretar una movilización de esta envergadura, se requiere la creación de la Agencia Civil de Empleo para la Reactivación, ACER. Esta agencia se tiene que organizar tipo servicio militar voluntario por 4 años, como se hizo en el New Deal. Las personas en forma voluntaria, de preferencia jóvenes entre 18 y 25 años, se presentan en su distrito en el que viven y las Fuerzas Armadas los organiza como si fuera un servicio militar voluntario. Los ubica en un cuartel habilitado especialmente para este fin y si no hay cuartel en ese distrito, se hace un cuartel provisional. Las Fuerzas Armadas estarían a cargo de proveer la logística necesaria para proporcionar uniformes, comida y lugar donde pernoctar para los enlistados voluntarios, así como la maquinaria y equipo necesario para ejecutar labores de construcción de la agencia. Los empleados voluntarios recibirían un sueldo mínimo mensual con sus beneficios sociales de salud y aportes a la ONP, es decir, serían empleados formales, pero dentro de un régimen laboral especial. Si los enlistados fueran universitarios, su remuneración sería de 2 salarios mínimos. La duración del contrato de trabajo sería de 2 años renovables. La agencia de empleo voluntario se estructuraría como una corporación independiente con un directorio formado por miembros de las Fuerzas Armadas, sector privado, universidades, defensa civil y gobiernos locales. Y tendría dos áreas de actuación. La primera en el ámbito rural y la segunda en el ámbito urbano. En el ámbito rural, la agencia utilizaría esta fuerza laboral para hacer contratos con comunidades, gobiernos locales o propietarios para realizar obras de reforestación, construcción de reservorios y canales, siembra y cosecha de agua y riego tecnificado, entre otros. En el ámbito urbano, se realizarían contratos tipo Mi Vivienda para reconstrucción de viviendas precarias. Los 2 millones de personas serían incorporadas progresivamente. La idea es tener un cuartel en cada distrito, 1.000 cuarteles
de 2.000 personas cada uno, tomando en cuenta la capacidad logística de las Fuerzas Armadas. Con una estructura organizacional como la de ACER, se evitarían los interminables procesos de contratación y ejecución de los proyectos y la corrupción asociada a ellos. Los empleados voluntarios vivirían en los cuarteles del ejército para asegurar su sanidad y contagio contra el COVID. Un requisito para su incorporación sería hacerse una prueba molecular. Tendrían salidas programadas de visita a sus casas cada 3 meses. Su estadía en los cuarteles serviría para entrenarlos en diferentes profesiones y para educarlos e inculcarles disciplina para asegurar su incorporación al mercado local formal al término de su contrato. ¿Qué se requiere para poner en marcha esta propuesta? Una ley del Congreso que autorice la creación de la Agencia Civil ACER, con su régimen laboral especial. Una reasignación presupuestal de diferentes ministerios encargados de programas similares para financiar las actividades logísticas de las Fuerzas Armadas para el mantenimiento de los cuarteles, maquinaria necesaria para el desempeño de sus funciones y de la fuerza laboral de voluntarios. Los salarios de los empleados incorporados saldrían del financiamiento de las obras a ejecutar, que serían otorgados como préstamos a los beneficiarios, ya sea los propietarios de las tierras beneficiadas o los propietarios de los lotes precarios a ser reconstruidos. Estos préstamos se otorgarían siguiendo esquemas similares a los de mi vivienda, con plazos de 30 años y con tasas de interés muy bajas. El Congreso y el Ejecutivo tienen la palabra para la ejecución de esta propuesta. Muchas gracias.